Con su venia, diputado presidente. De aquí, este periodo extraordinario, en buena medida, sirve o va a servir para poder modificar lo que ocurrió en el anterior. En el anterior, cuando llegó a la Cámara de Diputados el dictamen del EJIPE y las otras leyes que se modificaron, nos dijeron, no se le puede mover ni siquiera una coma a lo ya establecido porque ya no queda tiempo. Y vino lo de los haberes de retiro, por ejemplo, lo que alguien le podría llamar el gol patriótico. Es el gol patriótico porque no lo podíamos echar atrás como hubiera correspondido, hacer nuestro papel como colegisladora, revisarlo, presentar la propuesta de enmienda al Senado y que esta colegisladora hubiera podido considerar lo que la Cámara de Diputados pensaba al respecto. Pero eso de los haberes de retiro es exactamente igual a lo del artículo 87 de la Ley de Partidos. No podíamos hacerle modificaciones porque el Senado de la República, en uso por supuesto de sus facultades, pero digámoslo suavecito, sin mucho tacto político, decidieron cerrar la cortina. Y como decidieron cerrar la cortina, no podíamos nosotros regresarlo a decir lo que los diputados teníamos derecho a la observancia. Ahora bien, he coincidido en muchos aspectos o en muchas reformas electorales, en muchos puntos, con el Partido Acción Nacional respecto a la democracia. Pero en este punto en particular, se los tengo que decir con todo respeto, es un retroceso, es una contrarreforma, el quitarle el derecho al ciudadano a decidir qué hace con su voto. Un principio elemental, fundamental de la democracia es a cada ciudadano un voto por ciudadano, pero aquí están decidiendo de un plumazo que aquellos ciudadanos que opten en el uso de su voluntad, de manera consciente, en votar cuando coincide el mismo candidato por dos emblemas, ese voto no exista. Eso no es combatir la transferencia de votos, porque no hay ninguna transferencia de votos. Lo que están combatiendo es el derecho al ciudadano a partir su voto, a fraccionar su voto entre aquellas opciones que decidió cruzar. No hay tal transferencia, porque, insisto, en un acto de voluntad, el ciudadano de manera consciente decidió tachar más de un emblema. ¿Y qué pasa? Aquí lo que nos dicen es, no puede fraccionar su voto, no puede decir si votó por dos, pártase mitad y mitad a cada uno de los partidos. Están diciendo, si alguien fracciona su voto, desaparecen votos y por lo tanto le quitan esa posibilidad de ciudadano un voto, simplemente lo desaparecen. Y eso en la práctica va a significar, primero, que haya sobrerepresentación y por lo tanto también subrepresentación, porque son ciudadanos cuyos votos no van a contar para la medición de los partidos, de la representación y obviamente los recursos. Entonces, están logrando, si se mantuviera como está la ley de partidos y no hacemos la modificación, sí estarían haciendo exactamente lo contrario que dicen explícitamente. Ahí sí habría transferencia, habría transferencia de recursos y de puestos de elección popular. Esa transferencia se haría de los partidos chicos a los partidos grandes, puesto que les quitan el voto y el voto y el sufragio a los ciudadanos que así lo decidieron libremente. Yo no sé, ignoro cuáles hayan sido los acuerdos a los que llegó Acción Nacional con el gobierno, no lo sé, pero sí sé que esta modificación como quedó en la ley de partidos atenta contra la democracia, es un retroceso y le quita la posibilidad al ciudadano de partir su voto, porque ahí no habría ninguna pérdida del valor del voto. Sería un ciudadano un voto y simplemente si vota por tres emblemas se divide en tres partes, si vota por dos emblemas se divide en dos, pero es una decisión consciente y libre del ciudadano. Y lo que están proponiendo es exactamente que el ciudadano pierda ese voto.
pierde ese voto y por lo tanto se desvirtúen las correctas correlaciones de votación. Entonces es una contrarreforma, nos hubiera gustado pararla en la Cámara de Diputados y hacer la corrección suficiente y regresarla al Senado, pero lamentablemente aquí habían decidido ya cerrar el periodo extraordinario y por lo tanto no hacerlo. Si hubieran mantenido el periodo extraordinario abierto, hubiéramos regresado lo de los saberes de retiro, que le dio un costo político fuerte al Congreso mexicano. No tendríamos que estar culpando a gente de la Secretaría Particular de la Presidencia si metió o no metió haberes de retiro. Lo hubiéramos resuelto inmediatamente en ese momento en el extraordinario y también hubiéramos regresado este punto de que se reconociera, insisto, no se acabara con el principio fundamental de que un ciudadano, un voto, y no desaparecerlos, lo que generaría subrepresentación, sobrerepresentación de otra parte y transferencia ilegal, más que ilegal, inmoral en mi opinión, de recursos y de miembros de representación popular de los partidos pequeños a los partidos grandes. Eso sería, me parece, lamentable. Ningún ciudadano es obligado a votar, a tachar por 2 o 3 partidos, pero es su derecho siempre y cuando sean para el mismo candidato. Si es para el mismo candidato, entonces contaría y podrían de esta manera contar su voto. Lo otro es simplemente desaparecerlo e ir contra la libertad de los ciudadanos a decidir qué hacer con su propio voto. Fue una contrarreforma, en mi opinión, lo digo con mucho respeto porque en muchas cosas hemos coincidido. Diputado. Pero en este sí. Diputado Villarreal, ¿para qué efecto? Sí. Sonido en el escaño del diputado Villarreal. Gracias, presidente. Para solicitarle al orador si me autoriza hacerle una pregunta. Diputado, ¿acepta la pregunta? Mi compañero coordinador y amigo. Ya, muchas gracias. Por lo que yo estoy escuchando, quiero entender que el ciudadano cuando va a votar por un candidato se preocupa por ver si le puede dar un porcentaje de su voto a un partido para que eso le valga en su recurso público a través de las prerrogativas. Yo no creo que ningún ciudadano vaya a la urna pensando ni en salvarle el pellejo a un partido político, ni mucho menos en levantarle su porcentaje de representación o para las prerrogativas. Por lo mismo, mi pregunta es si usted cree que el ciudadano cuando va a votar por un candidato dice, pues quiero fraccionar mi voto porque tengo el interés de ayudar a todos estos partidos. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? Mire, es complicado decir por qué vota cada uno de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden tener muchas razones por las cuales cruzar una boleta. No podemos interpretarlo, no somos mediums o hacemos telepatía para saber exactamente cuál es su objetivo. Pero lo que sí le puedo decir es que ese ciudadano que parte su voto tiene el mismo derecho de aquel que decide solamente cruzar un emblema. Y si el que solamente cruza un emblema y cuenta ese voto, el que cruce 2 emblemas también tiene que contar ese voto. No podemos saber si el ciudadano quisiera darle 75% de su voto a uno y 25% al otro si solo cruza 2, eso no lo podemos interpretar. Por eso no tomamos la decisión, simplemente es, si cruzó 2 emblemas, su voto vale 1, se cruza 2 emblemas, entonces 0.5 para cada quien. Y de esa manera no desaparece el voto. Lo que estamos discutiendo, compañero diputado, lo que estamos discutiendo no es si hay transferencia de votos, porque esa no existe. Estamos decidiendo si ese voto del ciudadano va a contar, si es que tacha más de un emblema, si va a contar o su contrario va a desaparecer, y entonces sí estaríamos discriminando, porque el voto de aquel que decide cruzar más de un emblema, ese desaparecería. Y le voy a decir, pero insisto, el voto de que decide tachar solo un emblema debe de valer tanto como el de 2. No se debe multiplicar por 2, no estamos diciendo que cuente 2 veces,
pero entonces si tacha más de uno, que cuente lo mismo, cuenta uno. Si son dos, cuenta .5, y entonces no desaparecen los votos, porque entonces sí nos habría una distorsión. Y entonces los partidos que nada más irían, los partidos que no harían coaliciones, se estarían beneficiando de los que sí hicieron coaliciones, porque obviamente el candidato quizás no quiera beneficiar a uno solo de los partidos que le dieron a su candidato, pero ¿por qué va a perder ese voto? Porque a lo mejor también se identifica con la plataforma de los otros partidos. El problema es desaparecer el voto. Queremos desaparecer el voto de aquellos que consciente y libremente deciden votar por dos. Me parece que es raro. Y además, con mucha fraternidad digo, me parece que es una posición de alguna manera de partido, de parte, de facción. ¿Por qué? Porque el Partido Acción Nacional no ha ido en coalición en las últimas elecciones de presidente. En las locales sí, pero en las de presidente no ha ido en coalición. Muy su decisión, muy su derecho, pero no debe de ser ningún elemento que coarte, que impida, que obstaculice que otros partidos en pleno derecho puedan coaligarse, porque el otro va a ser que muchos partidos pequeños decidan no coaligarse si tienen el riesgo de perder los votos que el mismo ciudadano conscientemente decidió tachar su emblema, y entonces estaríamos poniendo un incentivo perverso. ¿Por qué incentivo perverso? O más bien desincentivaríamos la posibilidad de que los partidos hagan abiertamente las coaliciones que decidan, como sucede en cualquier democracia. No pongamos más obstáculos de los que hay, que nadie tenga ninguna presión para decidir no ir en coalición por la posible pérdida de sus votos. Insisto, no es transferencia, porque el ciudadano se los otorga de manera consciente. Por lo tanto, y con esto concluyo, es una contrarreforma. Vamos en contra de la contrarreforma en este punto, que lo discutan las cámaras. Ya lo discutiremos en la Cámara de Diputados, este punto, y luego se discutiría otra vez en el Senado, si es que así, y convenzámonos como con las armas de la democracia y del diálogo, pero sí me parece una contrarreforma y que atenta contra el voto libre y el principio fundamental de la democracia. Un ciudadano, un voto. No puede ser que el ciudadano que decide cruzar más de un emblema ya nos cuente su voto para los otros efectos, porque en ese caso lo estamos discriminando a la inversa y no estamos igualando a los ciudadanos. Me parece que en todos los países las coaliciones son normales. Creo que se avanzó en la flexibilización con las tres formas que se aprobaron, pero incluso debiéramos ir más allá y las coaliciones debieran ser completamente libres. Es el paso que falta, pero lo que no podemos hacer, me parece, es quitarle al ciudadano su derecho a decidir qué hace con su voto, e incluso dividirlo si así es su decisión libre y consciente. Pero desaparecer ese voto no me parece democrático, y sí haría que unos partidos se sobrerepresenten y otros se subrepresenten, porque aquellos que tacharon más de una vez, esos votos no contarían. Eso desvirtúa la democracia y la representación proporcional. Es cuanto, presidente.